Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase en esta sección del primer pilar de la salud que concierne a la alimentación. En esta oportunidad vamos a hablar de la nutrición cetogénica, la alimentación cetogénica. ¿Qué es la alimentación cetogénica? La palabra cetogénica quiere decir producción de cetonas. Y las cetonas son unas sustancias que se producen cuando nosotros consumimos grasa y nuestro cuerpo quiere usar la grasa para generar energía. Es así de simple. Si yo consumo grasa y dejo los carbohidratos y los azúcares, mi cuerpo en algún momento va a producir energía a partir de esa grasa. Y la forma para producir esa energía van a ser las cetonas o los cuerpos cetónicos. Vamos a ver en esta clase por qué es importante este tipo de alimentación en el cuerpo, en el metabolismo, en las hormonas y fundamentalmente en el cerebro. Entonces, resumiendo y para partir, tenemos dos monedas energéticas, dos formas de generar energía en el cuerpo. Una son los azúcares y los carbohidratos y la otra son las grasas o los lípidos. Los lípidos son estas sustancias que no se disuelven en agua y que forman estructuras membranosas para formar las células y en este caso para formar el cerebro. Vean ustedes esa imagen ahí y ustedes pueden ver cómo se agrupan estas sustancias lipídicas formando una estructura membranosa que finalmente da esa contextura al cerebro. Si ustedes toman un cerebro y lo tocan, algunos de ustedes que haya tenido la posibilidad, tiene una textura como la mantequilla, media grasosa, como la palta, como el aceite de coco. Sí, todos alimentos grasosos y ya vamos a ver por qué eso es importante. Algunos de los contenidos que vamos a ver en esta clase. Primero les voy a contar sobre la historia del miedo a las grasas, los mitos de por qué las grasas se cree que hacen mal. Y mucha gente piensa todavía que las grasas hacen mal para el corazón y pueden promover enfermedades cardiovasculares, entre ellas infartos. Vamos a ver la composición del cerebro, de qué está hecho nuestro cerebro y por qué es importante entonces consumir grasa. Vamos a ver cuáles son estas grasas saludables, cuáles son los alimentos que tienen estas grasas saludables y vamos a ver por qué es importante la nutrición cetogénica. Entonces, comenzando, tenemos que los aborígenes australianos, algunas tribus del Amazonas en Brasil y muchas tribus nativas de algunos lugares antes del advenimiento de las sociedades y de las civilizaciones, consumían alimentos de origen animal. Animales muertos o cazaban, los famosos cazadores-recolectores. Y del animal, ¿qué consumían? Las grasas, consumían las vísceras. Y estas grasas promovían un desarrollo del cerebro. Sin embargo, con el advenimiento de la industria y de la promoción de los aceites vegetales, eso empezó a cambiar. Estas grasas y este consumo de grasas animales por parte de estas tribus mantenía su salud y mantenía su fuente energética. Estas personas no tenían problemas cardiovasculares como los tenemos hoy en día. Empezó en el siglo antepasado, la industria de los aceites vegetales, que en un comienzo se usaban para otras cosas, por ejemplo la industria textil, en el caso del algodón. Pero se empezaron a botar muchos de ellos y eran basura. A algunos se le ocurrió que podía usarse como fertilizante en los campos. A otros se le ocurrió que en vez de botarlos podíamos dárselos a los animales para alimentarlos. Y a otros se le ocurrió finalmente un proceso para obtener estos aceites de estas semillas y de vegetales y no solo alimentar a los animales sino que consumirlos nosotros. Sabemos hoy en día que las grasas que nos hacen bien no son las de los vegetales, sino las de los animales y de unos animales muy específicos que los voy a conversar más adelante. Empezó entonces a crecer la industria de los aceites vegetales, a crecer la publicidad y la promoción de los aceites vegetales, a pulirse los procesos de hidrogenización y refinamiento en la manufactura de los aceites vegetales, y esto sumado a un problema científico, los aceites vegetales ya estaban en las casas de las personas y todos consumiendo aceites vegetales y con miedo a las grasas animales. Este problema científico fue la cuna del miedo a las grasas animales y se lo voy a contar ahora. En la década de 1950,
alrededor de 1957, Ansel Keys, un fisiólogo, realiza un estudio epidemiológico y ve las asociaciones que hay entre el consumo de la grasa y los problemas cardiovasculares, específicamente los infartos. Él se dio cuenta a través de un sesgo científico y de un estudio mal hecho, de que los países que consumían mayor cantidad de grasa tenían mayores problemas cardiovasculares e infartos. Con esa conclusión, él empieza a desarrollar la alimentación baja en grasa para ayudar a la gente, ¿no es cierto? Él creía que las grasas generaban este problema cardiovascular y de infarto. Fue tan fuerte su influencia en la Asociación Americana del Corazón, en las guías norteamericanas nutricionales, en los sistemas públicos de salud, que este estudio se popularizó mucho y estaba ya en los noticiarios, en los periódicos, y de un año para otro todas las personas creían que las grasas nos hacían mal. Así, por ejemplo, apareció la paradoja francesa. Fue uno de los países que no calzaba con la hipótesis dicha por Ansel Keys, y este país, al no calzar, él simplemente lo llamó paradoja. Pero no era solamente Francia el país que no calzaba. Vamos viendo en esta diapositiva el famoso estudio de los 7 países. No eran 7 países, eran más de 20. Síganme aquí con el cursor y vean esta curva. Tenemos Australia, Canadá, Estados Unidos y tenemos una curva directamente proporcional. En la medida que aumenta el consumo de grasa, aumenta la mortalidad cardiovascular. Bien, el verdadero estudio está aquí. Ansel Keys había descartado estos países porque no calzaban con su teoría. Y la verdadera curva realmente era así. No había una estrecha correlación y una exacta correlación. La grasa no tiene que ver con los problemas cardiovasculares. Sin embargo, Ansel Keys quiso publicar el estudio, sacó a esos países y lo publicó de todas formas. Francia fue intencionalmente excluido. El azúcar y los carbohidratos no fueron considerados como posibles contribuidores de enfermedad cardiovascular, entre otros sesgos científicos. Para el que le interese, busque la bibliografía del estudio de los 7 países. Entonces esto lleva a que este caballero, Ansel Keys, sea publicado en revistas científicas, en periódicos, y sea aceptado en la comunidad científica y se establezca como ley médica. Las grasas hacen mal para el corazón. Hoy en día, miles de científicos ya saben que eso no es así. Se desmintió. La doctora Zoe Harcombe tiene un doctorado en salud pública desmintiendo que nunca hubo suficiente dato científico para decir lo que decía Ansel Keys. La doctora Natasha Campbell McBride, que trabaja con niños aportando grasas en la alimentación porque no solo no daña, sino que es positivo para el cerebro. Ella dice que el colesterol de la dieta y la grasa animal no tienen nada que ver con la enfermedad cardiovascular. Y así, por conflictos de intereses, porque la industria de los aceites vegetales empezó a crecer y se publicó y se potenció este miedo a las grasas animales, hoy en día las grasas vegetales tienen tanta popularidad y el mercado y la industria farmacéutica que busca bajar el colesterol también creció mucho gracias a Ansel Keys, que decía que las grasas hacían mal. Bien, esa es la primera parte de la clase. Entonces, que quede claro que es una historia que comienza en 1950 con unos malos trabajos científicos. Decenas y cientos de científicos ya desmienten esto. Las grasas no hacen mal para el corazón. Ahora vamos a ver todo lo contrario, porque sí hacen bien para la salud del cuerpo y para el cerebro. Vamos a ver la importancia de las grasas, no solo que no hacen mal, sino que hacen bien. Entonces, el primer órgano, el cual vamos a hablar ahora, es el cerebro. El cerebro que se los presenté es, sacándole el agua, un 60% grasa. Está hecho de grasa, tiene consistencia grasosa. De esa grasa, 25% es colesterol. Alrededor del 35-40% es DHA, la grasa que está en los pescados de aguas frías, pescados azules. Imagínense que el 35-40% del 60% de la grasa es de los pescados y lo tenemos aquí. El 25% de la grasa es colesterol. Necesitamos la grasa para el correcto desarrollo del cerebro. Es el órgano más grasoso del cuerpo,
luego del tejido adiposo propiamente tal. La grasa que tenemos debajo de la piel, debajo del abdomen, es grasa, pero el cerebro tiene más grasa después del tejido adiposo. Disponemos la materia gris más grande y más desarrollada en el reino animal. Y por último, el mejor combustible para el cerebro son las cetonas. ¿Se acuerdan en la primera diapositiva en donde les conté que el cuerpo y el cerebro puede usar dos combustibles para generar energía? Los azúcares y los carbohidratos, las grasas y los lípidos. El cerebro es más ávido por las grasas y por los lípidos. Lo alimenta mejor, lo fomenta su salud, previene su enfermedad, potencia la neuroplasticidad y la separación de las neuronas y las dendritas. La membrana celular, componente estructural de las células y de las neuronas, está hecha un 50% de colesterol. Está hecha fundamentalmente también de ácidos grasos de cadena larga, lo que es el DHA, el omega 3 y el omega 6. Entonces ustedes pueden ver acá, en rojo el omega 6, en amarillo el omega 3, son estas grasas que están incrustadas en la membrana y hacen componente estructural de las membranas y funcional. También activan genes y ya vamos a ver que el DHA transcribe más de 170 genes que promueven el desarrollo del cerebro. Todo gracias a esa grasa de los pescados. La pregunta es ¿por qué la grasa del pescado nos hace tan bien? Eso lo vamos a ver en diapositivas más adelante. Entonces, la importancia de las grasas. Les dejo un libro de referencia. Siempre les voy a dejar libros de referencia. Y aquí vemos el listado. Es la materia prima para membranas celulares y para las hormonas. La testosterona, la progesterona, el estrógeno, el cortisol, incluso la vitamina D, que es una hormona porque tiene acción biológica en distintas células y se comunica, vienen de grasas, ésteres lipídicos, ésteres del colesterol. Entonces, la grasa fabrica hormona que permite nuestro desarrollo sexual y nuestra diferenciación sexual, permite el sistema inmunológico que funcione bien, permite el hueso que esté de buena forma y nuestra inteligencia y la prevención de Alzheimer, Parkinson y mantener un cerebro saludable hasta el final de la vida. Rol en los huesos, rol en el sistema inmunológico. Cualquier persona que se resfríe, tenga un sistema inmunológico débil por cualquier razón, va a mejorar con el aporte de grasas. Bien, algunos déficits nutricionales comunes en Estados Unidos. Pueden ver esa tabla. Alrededor del 80% se estima que hay un déficit de omega 3 en la población de Estados Unidos. Imagínense, es un catastro de un estudio donde el 80%, 4 de cada 5 personas estadounidenses les falta omega 3 en el cerebro. Pueden tener problemas de salud mental, pueden tener problemas de dormir, problemas del ánimo, problemas de funciones cognitivas superiores. Imagínense si esas personas van a la universidad, no les va a ir bien, cualquier proyecto que emprendan no están funcionando de la mejor forma porque el omega 3 permite la inteligencia y las actividades cognitivas superiores y lo que nos hace humanos. Hay otros nutrientes también que se van a ir tocando en otros contextos. Vamos en esta clase abocándonos fundamentalmente a las grasas. Bien, desmentimos el hecho de que las grasas hacen mal. Hablamos de la importancia de que las grasas hacen bien para el cerebro, para el cuerpo. Y ahora vamos a hablar directamente de la nutrición cetogénica. ¿Qué alimentos me hacen bien y cómo es que este tipo de alimentación me va a hacer bien? Pero para eso tengo que introducirles a un organelo, una estructura de la célula que se encarga de producir la energía. Todas las células de nuestro cuerpo necesitan energía para funcionar. Las células de la piel para hacer pelo, las células del músculo para contraerse, las células del corazón para contraerse 60, 70 veces por minuto. Todas las células están funcionando y necesitan energía. Esa energía la obtenemos de las grasas o de los azúcares. Y esa energía la produce un organelo. Ese organelo se llama la mitocondria. Les presento la mitocondria. Síganme con el cursor. Aquí tenemos una célula. A modo de esquema, puede ser cualquier célula del cuerpo. Las células tienen organelos. Tienen estructuras que producen proteínas, tienen el núcleo donde guardan el material genético y tienen estos organelos que son las mitocondrias. Aquí se produce la energía. Esta célula tiene 3, 4, 5, 6, como 8 mitocondrias. Aquí se produce la energía.
una serie de reacciones bioquímicas dadas por el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. No es necesario que entren en detalle, sí les cuento que hay reacciones bioquímicas ocurriendo ahí para producir finalmente el ATP y la energía que produce la célula. En la producción de la energía, la célula produce desechos. Es parte de la producción, así como las industrias lo hacen también. Estos desechos son radicales libres de oxígeno. Estos radicales libres de oxígeno generan daño que se va acumulando con el tiempo y van generando daño en los tejidos, en la piel, en los vasos sanguíneos, en el cerebro y promueven enfermedad y afectación de la longevidad, envejecimiento. Entonces, veamos acá, el corazón tiene más de 5.000 mitocondrias por célula. Aquí contamos 8, la célula del corazón tiene 5.000, porque requiere mucha energía. Y la formación de radicales libres tiene un rol en más de 60 enfermedades. Ya les expliqué por qué. Porque los desechos van dañando el ADN, van haciendo que la célula se ponga más vieja, más senescente. Van dañando las proteínas. Entonces el cuerpo no solo envejece, sino que se empieza a destruir y aparece la enfermedad. El 90% de los radicales libres de oxígeno se producen en este organelo, en esta mitocondria. Y ya vamos a ver por qué esto es importante en el contexto de la alimentación cetogénica. La alimentación cetogénica promueve un combustible alternativo. Y eso es la llave de oro de la nutrición cetogénica, un combustible alternativo. En los últimos 11.000, 10.000 años, venimos alimentándonos con un combustible específico, que son los carbohidratos y los azúcares. Ya sea por el trigo, por el centeno, por la cebada, por el maíz, por el arroz, por las frutas, por productos lácteos y raíces de árboles como la mandioca, tubérculos, etc. Finalmente todos ellos que tienen almidón, glucosa y nos aporta un tipo de combustible. La novedad de la alimentación cetogénica es que nos aporta un combustible alternativo. Y la novedad es que no es novedad, porque antes de estos 10.000 años del advenimiento de la agricultura, el ser humano se alimentaba cetogénicamente. ¿Qué quiere decir? Que usaba la grasa como combustible, porque no comíamos arroz, no comíamos trigo, no comíamos exceso de fruta, no comíamos exceso de tubérculos, simplemente porque no sabíamos la agricultura, no sabíamos cosechar ni producir en sobremasía estos alimentos ricos en azúcares. Entonces cada cierto tiempo y con el consumo de grasas animales, vegetales debajo de la tierra, la moneda energética que usábamos era la grasa. Ahora, la bioquímica descubre hoy en día que el derivado de la grasa que genera la energía es cetonas, son cuerpos cetónicos. No importa que se llamen cetonas, ¿sí? Podemos asimilarlo con grasa, es lo mismo, porque de ahí viene la energía. Entonces, ¿cómo llegamos y cómo promovemos una nutrición cetogénica? Disminuimos los gramos de carbohidratos que estamos consumiendo al día. Si estamos consumiendo pan al desayuno y en la once todos los días, es un exceso de carbohidrato y probablemente me haga bien reducir la cantidad. Si estoy consumiendo arroz, si estoy consumiendo productos de panadería, productos procesados, mucho azúcar, necesito bajar los carbohidratos. Para promover la cetogénesis, es decir, la producción de cetonas y la producción de este combustible, necesito bajar los carbohidratos y aumentar las grasas. Números estrictos, técnicos, para pautas individualizadas de esta alimentación, hablan de que más o menos un 80% de las calorías que provengan sean de la grasa. Ahora, para ustedes y para esta clase, no es el fin hacer una pauta individualizada, sino tomar lo mejor de esto, que en este caso son la importancia de las grasas y la importancia de reducir los carbohidratos para poder hacer que las mitocondrias de mi cuerpo me den una energía que no gaste tanto desecho, no produzca tanto desecho. Entonces, sigan aquí con el cursor. Tenemos este organelo que es la mitocondria, que genera energía a partir de la glucosa de los carbohidratos y de las cetonas, de las grasas. El aceite de coco me va a proveer este tipo de energía y el pan o los productos del trigo me van a promover este tipo de energía. Este genera un 30-40% más desechos, más daño acumulativo con el tiempo, por ende más enfermedad. Este genera 30-40% menos daño, menos radicales libres de oxígeno, más longevidad, más salud.
De ahí la importancia de la nutrición cetogénica. Esa es una de las importancias. La otra importancia es que vamos a consumir más grasas, promoviendo mejor salud de las hormonas, de los huesos, de la inmunología y del cerebro. Tenemos el mismo esquema entonces, y esta mitocondria, produciendo su energía a través del ATP, nos va a promover una buena energía al corazón, al riñón, al hígado, al músculo, al sistema circulatorio y al cerebro. Tenemos otras células. Tenemos las mitocondrias en verde que generan su energía a través de cualquier combustible y generan radicales libres de oxígeno. Estos radicales libres de oxígeno, los desechos, van a producir daño, enfermedades y envejecimiento. La formación de radicales libres tiene un papel en más de 60 enfermedades. Y de aquí la importancia de la nutrición cetogénica. Aquí un esquema más de lo mismo. Produce peróxido de hidrógeno, anión superóxido, son algunas sustancias químicas derivadas de la producción de la energía por parte de la mitocondria. Esto es normal, salvo que con los azúcares se produce en mayor cantidad. Igual que la radiación ultravioleta, el tabaco genera más daño. Daño en las membranas celulares porque estos desechos producen daño directo, molecular, químico, en las membranas, en el ADN, en la oxidación de proteínas, eventualmente llevando a enfermedad y a envejecimiento. Esto ocurre todos los días en nuestras células cuando consumimos muchos carbohidratos. El problema no es el carbohidrato, sino el exceso de y el consumo de por largos periodos de tiempo, años. Entonces, sigan aquí con el cursor. Los beneficios de los cuerpos cetónicos, es decir, de usar el combustible de la grasa, es menor producción de radicales libres de oxígeno, lo cual va a modificar genes que modulan el sistema inmunológico, va a aumentar la producción de las mismas mitocondrias, va a hacer que el cuerpo le sea más fácil producir energía, eventualmente es un combustible más limpio. Cuando el cuerpo, al reducir los carbohidratos y aumentar las grasas saludables, pasa un tiempo, empieza a generar estos cuerpos cetónicos dentro. Las mitocondrias usan estos cuerpos cetónicos. Y estos cuerpos cetónicos que andan en la sangre se pueden medir. Me compro una maquinita con hemoglucotest que las venden en las farmacias, venden tiritas de cetonas, compro la maquinita, la tirita y me lo mido. Sobre 0.5 milimoles por litro es que estoy en un estado de cetosis. Mi cuerpo se está alimentando de estas cetonas y produciendo estas cetonas. Este estado en el cual el cuerpo está produciendo estas cetonas se llama cetosis nutricional. Y vamos a leer la definición. La cetosis nutricional es un estado normal del metabolismo humano, cuando no estamos comiendo los carbohidratos que no existieron en la dieta humana el 99% de nuestra historia. Ya les conté que la agricultura lleva muy poquito tiempo en la evolución del ser humano. Antes de eso no había un sobreconsumo de carbohidratos. Como tal, la cetosis no solo es un estado natural, sino incluso una condición particular saludable. La cetosis nutricional va a proveer una lista de beneficios que ya la vamos a ver. Tenemos un esquema. Tenemos las grasas que vienen de la alimentación, generan ATP, generan energía. Esto aumenta la biogénesis mitocondrial, es decir, aumenta la cantidad de mitocondrias que existen en el cerebro, en el corazón, en el músculo, en el hígado. Aumenta la autofagia. La autofagia es la capacidad de nuestros tejidos de regenerarse. Se comen los desechos celulares, las células viejas, las proteínas malas. Todo daño o enfermedad que tenga el cuerpo se repara, se regenera. Eso se llama autofagia. Y eso es lo que se estimula con la alimentación cetogénica. Además, aumenta el rendimiento físico y la resistencia al estrés. Además, aumenta la plasticidad sináptica y la neurogénesis, lo que es que el cerebro hace más conexiones neuronales, activa y hace crecer las dendritas y conecta más. Por lo tanto, mejora las funciones cognitivas superiores, la función de inteligencia, el sueño, el ánimo, etc. La lista de los beneficios de los cuerpos cetónicos, de la cetosis nutricional, que es este estado en el cual llegamos cuando consumimos grasas y pocos carbohidratos, están ahí. Primero empieza a haber una claridad mental. Literalmente el cerebro se siente mejor y muchas veces se pasan dolores de cabeza, se pasan migrañas. Previene Alzheimer, Parkinson.
mejora las funciones cognitivas superiores, más inteligencia, me libera de los antojos del azúcar, que era una adicción, literalmente nos sanamos de la adicción al azúcar. Es una estrategia anticancerígena, específicamente yo voy a hacer hincapié en el cáncer de cerebro. Los tumores de cerebro han mostrado mejoría con la alimentación cetogénica. Cambios en la microbiota, baja en el peso, mejora la energía y la sensación en el día, aumenta la sensibilidad a la insulina, obviamente mejorando la resistencia a la insulina dada fundamentalmente por el exceso de los carbohidratos y la desnutrición. Reduce la inflamación, mejora la movilidad de las articulaciones, personas que tengan dolores articulares se van a pasar. Limpia el cuerpo por la autofagia, las personas que tengan artritis reumatoide, desechos en la piel por dermatitis, todo eso se limpia, porque el cuerpo se limpia con esta alimentación. Tenemos un esquema. Hay que hacer para entrar en cetosis, entonces, disminuir los carbohidratos y aumentar las grasas. Esta grasa va a mejorar el hígado, va a mejorar el músculo y va a mejorar el cerebro. Y todo el cuerpo eventualmente. Vamos a lo práctico. Entendimos lo técnico de esta alimentación, ya sabemos por qué más o menos nos hace bien la parte química y lo que pasa dentro del cuerpo. ¿En qué consiste lo práctico? Consumir alimentos con grasa. Y no es difícil, es muy simple. Vean ustedes ese plato. La grasa más importante para nosotros, el omega 3, un salmón, con algunas verduritas, incorporando lo mejor de la alimentación alcalina. Tenemos ahí un almuerzo. Y esto es saludable y esto va a promover la cetosis y va a promover salud a muchos niveles. Las grasas del coco tienen unas sustancias particularmente importantes que son ácidos grasos de cadena media. Se pueden comprar aparte los ácidos grasos de cadena media. Ayudan para el cerebro, previenen Alzheimer, Parkinson y los trata. Palta, salmón, aceite de oliva. El aceite de oliva tiene que ser virgen y prensado en frío. No calienten el aceite de oliva, no lo usen para freír, úsenlo para las ensaladas, porque si se calienta mucho se destruye. Y las nueces y otros frutos secos. Tenemos más ejemplos de recetas de cómo es comer y alimentarse de forma cetogénica. El desayuno típicamente es un omelette a base de huevos, como ustedes pueden ver en la fotografía de la derecha. Un omelette que tiene tomate, tiene algunas verduras de hojas verdes y las recetas las pueden encontrar en internet, pueden encontrar dieta cetogénica, buscar, está lleno en Instagram, está lleno en las páginas de internet, en YouTube. Aquí también pueden encontrar huevo, palta, verduras de hojas verdes, pimentón, eso es cetogénico, eso es bajo en carbohidrato. Todo lo que es bajo en carbohidrato va a ser cetogénico porque va a ayudarle al cuerpo a quemar la grasa. Y ahí hay más ideas. Bien, entrando ahora en otro terreno, que es un poco similar, pero un poco profundizando. Vamos a hablar de algunos alimentos que son cerebros selectivos. Cerebros selectivos, ¿qué quiere decir? Que tienen unos nutrientes, además de la grasa propiamente tal, que activan genes propiciando el desarrollo del cerebro. Yo como esos alimentos y literalmente le dice al cuerpo, cerebro crece. Ahora, ¿cuáles son estos alimentos y los nutrientes? Uno, el yodo. Hay una clase entera para el yodo, los remito a esa clase. ¿Por qué el yodo es tan importante? Porque el yodo es componente estructural de la hormona tiroidea que produce la glándula tiroidea, y esa hormona en la infancia, en el embarazo, va a producir un correcto y un óptimo desarrollo del cerebro. La hormona permite que se desarrolle el cerebro. Entonces, yodo, nutriente cerebro selectivo. Además hay otros, zinc, selenio, cobre, manganeso. El zinc se encuentra fundamentalmente en ostras. El selenio se encuentra también en mariscos, moluscos, nueces de Brasil y algunas vísceras. El cobre también lo van a encontrar en los mariscos, en los moluscos, en la langosta, en los calamares. Nos vamos a dar cuenta que la mayoría de los alimentos que son cerebros selectivos están en el mar. Ya les voy a contar por qué. Entonces, tenemos que el cerebro y la salud del cerebro va a venir cuando tenemos estos nutrientes. El zinc, el selenio, el cobre. El cobre ayuda a la formación de la vaina de mielina y recubrir
los nervios, el selenio ayuda a la producción de la hormona tiroidea y protege como antioxidante a los nervios de los daños externos. El zinc, desarrollo del sistema nervioso central, y sumado a eso sumémosle el ácido graso más importante, el DHA. El DHA, grasa de los pescados, transcribe más de 170 genes involucrados en el desarrollo del cerebro. Si sumamos eso a la actividad de los minerales, vamos a tener una salud cerebral impecable. El consumo de pescados azules, moluscos, crustáceos, conchas, algas por el yodo, incluso algunos sociólogos y antropólogos se aventuran a decir de que tortugas y cocodrilos también se pueden comer algunas partes de estos animales, aumentan la inteligencia y la conciencia social. En efecto, las primeras grandes civilizaciones de la historia se instalaron en los bordes de ríos y mar. ¿Por qué ríos y mar? Porque ahí están los alimentos que promueven la selección del cerebro en la evolución. ¿Se entiende? El consumo de estos alimentos va a promover un desarrollo del cerebro. Por eso tenemos un cerebro 3 veces más grande que los primates no humanos. Entonces, hay que pensar de mejor forma la nutrición cetogénica. El consumir este tipo de alimentos va a mantener la cetogénesis, pero además la va a fortalecer proveyéndonos aquellos minerales que no se encuentran en otros lados. Y aquellos minerales y elementos como el yodo, que los podemos encontrar en algunos moluscos, como el piure acá en Chile y en otras costas, o las algas, y el zinc, el selenio, el cobre, el manganeso. Tenemos el coco, alimento de la costa porque crece en las palmeras, en general en lugares costeros. Jaivas, cangrejos, lleno de manganeso y minerales que propician el esqueleto, por ende nuestro hueso. Calamares, langostas, tienen cobre, ayudan a la vaina de mielina, la elasticidad. Las ostras, el alimento más rico en zinc. Si no consumimos ostras, estamos obligados a comer carne de vacuno, porque el zinc no lo encontramos en altas cantidades en otros alimentos. Los pescados de aguas azules finalmente, y la mayor importancia en este tipo de grasas. Entonces, resumiendo, los nutrientes cerebro selectivos son el zinc, el cobre, el selenio, el manganeso, el yodo, el DHA. Los podemos encontrar en los alimentos que ya les conté. Tenemos algunos ejemplos de algunos platos. Este tipo de alimentos, bienvenido. Mientras más consumamos esto, mejor, para prevenir enfermedades, para sanar enfermedades. El alimento más rico en DHA, huevos de pescados. El alimento más rico en yodo, el piure, las algas también. Las ostras, los cangrejos, las jaivas, etc. Bien, llegamos al final de la clase de la alimentación cetogénica. Vamos a empezar a redondear. Tenemos el mito de que las grasas hacen mal. Eso ya lo desmentimos. Sabemos lo importante de las grasas y otros minerales y sustancias para el cerebro. Por ende, cualquier situación cerebral, por favor, esta clase les va a hacer bien. Espero que se hayan enriquecido. Lo que ahora quedan 3 o 4 diapositivas para bibliografía y referencias científicas. Y por último, sabemos la importancia de la maquinaria energética del cuerpo para prevenir enfermedades y para mejorar la longevidad. Consumir alimentos bajos en carbohidratos, ricos en grasas saludables. No solo para el cerebro, sino que para las membranas de las células del cuerpo entero. Por ejemplo, la piel saludable. ¿Sí? Dieta cetogénica, el protocolo de una alimentación efectiva. Pueden leer ese libro. Tenemos Comida de Genios de Max Lugavere. El alimento aquí más importante que yo destaco es el pescado por el omega 3. Sin embargo, todos ellos aportan alguna nutrición importante y específica para el cerebro. Hay compilados científicos de cientos de científicos y de miles de casos de personas que han mostrado mejorías en enfermedades como la obesidad, la hipertensión, síndromes de ovario poliquístico, endometriosis, migrañas y muchas otras enfermedades mejoran con la alimentación cetogénica. David Perlmutter tiene una página de internet, neurólogo, trabaja con alimentaciones bajas en carbohidratos, eliminando el gluten, vean la clase del gluten y aportando más grasas saludables.
Tipos de desayuno, siempre a base de huevos porque es lo más práctico. ¿Podríamos desayunar pescado? Sí, claro. ¿Podríamos desayunar carne de vacuno, una cazuela? Sí, claro. Ojalá también que sea alcalino en alguna sopa o con algunas verduras. Tenemos al doctor Mercola, también un referente a nivel mundial de lo que es la salud humana en general y la alimentación rica en grasas. Él tiene protocolos y ahí pueden ver alguna receta particular, siempre a base de huevos, palta. Son similares los ingredientes que se van escogiendo. Y por último tenemos información sobre dieta cetogénica en cáncer. Para cáncer yo tendría un abordaje más de nutrición alcalina, sin embargo hay que individualizar. A unos les puede hacer bien la alcalinización, otros más carne, otros menos carne. La grasa siempre va a ser bienvenida y tomar lo mejor de los 4 pilares de la salud. El cáncer es una enfermedad muy individual. A algunas personas es una intoxicación por algo, en otras personas tienen un estrés muy grande. Hay que ver los 4 pilares de la salud. Entonces, a manera de conclusión, espero que les haya enriquecido esta clase, que tomen lo mejor de las grasas porque es para la salud del cerebro y del cuerpo, previene enfermedades, aumenta la longevidad, nos hace más activos, despiertos, inteligentes y más sanos y vigorosos día a día. No necesito consumir tanta cantidad de grasa, puedo tomar las mejores, puedo acompañarla de ensaladas de verduras y tomar lo mejor de cada alimentación me va a proveer una mejor salud. Espero que esta clase les haya enriquecido, pueden profundizar y estamos en contacto. Pueden contactarme si tienen cualquier duda, consultas sobre referencias bibliográficas o para consultas individualizadas. Espero les haya servido. Me despido y nos vemos en una siguiente clase. Hasta luego.